Bien. Bueno, estábamos hablando entonces, ahora íbamos a empezar a hablar de lo que es la recolección y el envío a los diferentes laboratorios, dependiendo de la naturaleza de la muestra y qué es lo que se quiera determinar sobre la misma, ¿no? Esa multiplicidad de especialidades y universos de muestras que podemos encontrar en una escena del crimen, en un lugar del hecho, de hallazgo, en un allanamiento o en sitios conexos como vehículos automotores, más o menos van a obedecer en cuanto a la metodología para su colección los mismos parámetros. No nos importa de dónde se obtiene en este sentido, ¿no? Relacionado con la remisión de la muestra, sino que de acuerdo a la naturaleza de la muestra nos va a importar cómo vamos a colectarla y cómo vamos a embalarla para garantizar dentro de las posibilidades su su preservación, su no degradación, su no extravío, su no contaminación, hasta que llegue a la mesada, al profesional o al instrumental que la tenga que procesar. Por ejemplo, como primera medida, y todos lo tenemos siempre bien en claro porque lo repetimos a cada rato, las muestras de naturaleza biológica no hay que ponerlas en bolsas plásticas. Decimos bolsas plásticas como una cuestión muy frecuente o muy fácil acceso que todos los peritos tenemos en el maletín. De todos modos, lo que se está queriendo decir en realidad es que no se introduzcan en compartimentos estancos. Aquellos que impiden el intercambio gaseoso con el exterior son compartimentos estancos, un tupper, por ejemplo, y eso va a generar un microclima y una serie de fenómenos como la condensación que van a hacer que proliferen las bacterias y los patógenos que ya están presentes en todas las muestras y que en el caso de la sangre, por ejemplo, de prendas impregnadas en sangre, van a lograr su paulatino deterioro e incluso van a enmascarar patrones de sangre o algunas otras cuestiones microscópicas que pueden llegar a no observarse detenidamente y pasarse por alto en un examen, en un screening, en un laboratorio químico. Hay excepciones que confirman la regla. Tenemos filamentos de aspecto piloso, no están impregnados en ningún líquido. Bueno, vamos a poder meterlos en una bolsa plástica. Eso lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Principalmente porque la bolsa plástica nos garantiza, sobre todo con un cierre tipo Ziploc, con un cierre a presión, que los filamentos pilosos no se van a ir de ahí. De todos modos, la técnica de levantamiento de filamentos de aspecto piloso nos indica también envolverlos en gasas o en un papel limpio, doblado 4 veces sobre sí mismo, y después un posterior ensobrado para garantizar que no se van a volar, no se van a perder. El laboratorista, cuando llega la hora de hacer la determinación, abre el sobre de papel, extrae la hoja que está doblada sobre sí misma y sabe, porque ya lo ha hecho varias veces, que adentro de esa hoja contenga una gasa, van a estar los filamentos aspestospirosos que se van a incluso a hacer visibles macroscópicamente por contraste con la hoja de papel. En cuanto a las armas de fuego, siempre hacemos hincapié en que tienen que estar descargadas. Hemos recibido armas cargadas de diferentes preventoras por nerviosismo, por ignorancia o por eh, atentado, pero la idea es que siempre vengan descargadas con la munición por separado, no todo suelto dentro del mismo embalaje. Ahí es de buena práctica meter los cartuchos en una bolsita más chica y a su vez el arma con el cargador vacío y esa bolsita con cartuchos en una bolsa más grande, que todo se pueda ver desde afuera, se pueda, como dijimos hace un ratito, contabilizar, verificar el número de serie del arma si está presente y también quedarnos tranquilos de que si nos dicen que nos están entregando 17 cartuchos, podamos contarlos y realmente verificar que son 17, que no faltan ni sobra ninguno. Los agentes vulnerantes cortantes o de naturaleza punzocortante, como las armas blancas, siempre deben ir protegidos en su filo y en su punta por estos motivos que mencionábamos, ¿no? Imagínense el correo de policía. Meten un bolso deportivo, causas, efectos, la merienda, el MP3, está todo mezclado ahí adentro. La presión es insoportable y el arma blanca va a incidir sobre su propio envoltorio, afectando de esta manera la integridad del mismo y también va a ser pasible de contaminaciones cruzadas de todo tipo, sin mencionar el riesgo que representa para los operadores de la cadena de custodia que un arma blanca tenga expuesto su filo y su punta. Las prendas secas era otro punto donde hacíamos hincapié.
la idea es que se sequen en la morgue, en el caso de los cadáveres, porque se desvisten en la morgue los cadáveres y suelen estar impregnadas con gran cantidad de sangre en la mayoría de los casos. Si esto pasa por otro lado, por otra hipótesis, por ejemplo, el sujeto que entra con vida en un centro asistencial y le extraen la ropa en el centro asistencial, bueno, la preventora, la idea es que vaya y secuestre esa ropa y la condicione previamente. Eso significa dejarla secar, no encimarla, no plegarla sobre sí misma para no transferir patrones de sangre, hacerlos indistinguibles y también evitar la contaminación. Y eventualmente nos pueden mandar a nosotros, los peritos de científica, que vayan a secuestrar la ropa. Bueno, lo mismo, se lleva de urgencia, nos van a dar una bolsa roja de desechos patogénicos seguramente en el hospital, la vamos a llevar a un lugar donde se pueda abrir, extraer las prendas, extenderlas, ventilarlas, de paso verificar qué hay y qué no hay, y de eso podemos dejar constancia, ¿sí? Para acondicionamiento de las prendas y evitar la potencial pérdida de información de las mismas, se hace un acto procesal donde se abre el envoltorio, se ventila, se secan por evaporación, no hay que incitar a su secado ni con ventiladores ni con turbinas de ningún tipo, y en todos los casos hay que tratar de que no les pegue el sol, porque las va a degradar la luz solar, la radiación ultravioleta, la va a degradar. La idea es que queden por suspensión en una corriente de aire fresco, no estimulada, y a la sombra, al abrigo del sol. Los sobres y recipientes o los envoltorios de cualquier tipo que utilicemos o de los que nos sirvamos para guardar este tipo de muestras que estamos mencionando en esta charla, vamos a tratar de que cumplan con los recaudos procesales que hacen su debida incorporación a la IPP. Esto significa, por supuesto, que tengan la fe de los testigos que participaron en el acto de incautación. Si vamos a retirar las prendas ensangrentadas de la víctima al shock room de un instituto asistencial, bueno, el jefe de enfermeros, el que esté ahí, el funcionario que sea parte de esa institución puede dar fe de que nos está entregando determinada cosa, y nosotros vamos a labrar un acta de incautación ahí mismo, ¿sí? Para que no quede todo en el aire, porque esos modos indebidos de incorporar cosas al proceso son pasibles después de nulidades insalvables. Entonces, toda la información que se pueda extraer balísticamente, químicamente, de una indumentaria que no fue debidamente incorporada al proceso, después sufre las penalidades previstas por la ley y ese cae en saco roto. Todo ese esfuerzo no sirve para nada en realidad. Y por último, la bendita cadena de custodia, ¿sí? La cadena de custodia, cada jurisdicción y cada institución tiene sus propios lineamientos. A nosotros no nos importa mucho cómo es la forma de la cadena de custodia, sino que tenga en esencia lo que tiene que tener. Dicho sea de paso, está normalizada en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires con una manda de la Procuración donde nos dicen, hay una cadena de custodia que es para elementos informáticos, hay una cadena de custodia que es para armas de fuego, perdón, para drogas, para sustancias estupefacientes, y una tercera que es para el resto, para lo que no está comprendido en las otras dos especies. Bueno, teniendo esos tres formularios que se han difundido y que se pueden bajar de la página de la Corte, e imprimirlos para tenerlos en el maletín, nosotros estamos, digamos, a salvo en ese aspecto. Pero, llegado el caso, se confecciona una cadena de custodia a punta de hoja. ¿Qué tiene que tener? Obviamente los datos de la causa, el nombre del primer eslabón de la cadena de custodia, que es quien secuestra o quien quiere incorporar al proceso el elemento en cuestión, datos sobre la identidad de ese elemento en cuestión. Esto es una zapatilla, es un arma de fuego, es un envoltorio que sostiene una sustancia blanca de aspecto pulverulento, lo que sea, hay que describirlo. Ahí va nuestro arte descriptivo, ¿sí? Como somos peritos y lo tenemos muy inculcado, vamos a asignarle una codificación alfanumérica de acuerdo al sitio de donde lo removimos, ¿sí? En un automotor, en una casa, en un domicilio, en un comercio o en la vía pública. Seguramente hay un acta LEF que va a tener ahí asignado para ese elemento una letra y un número. Y, por supuesto, va a estar nuestra firma como peritos. Muchas personas piensan que la cadena de custodia tiene que firmarla el testigo, y esto no es así. La cadena de custodia nos da la trazabilidad de la muestra
desde cada pase de manos, pero la firman los funcionarios que intervienen y que son parte de la investigación, no así los testigos. Los testigos, en cambio, sí van a presenciar el acto del levantamiento de la evidencia y van a suscribir el acta correspondiente, ¿sí? Copia de ese acta va a acompañar a la muestra junto con la cadena de custodia, aún se trate de rastros papilares como hablábamos el lunes pasado. Ahora, ¿estamos bien? ¿Quieren decir algo? Estamos hablando por ahí muchas cosas, pero eh, ¿quieren agregar algo? ¿Quieren cuestionar algo? ¿Contar alguna experiencia personal? Los Se pueden dejaste, desmutear para eso. los dejaste helados. Lo que a mí me gustaría agregarles es que después yo tengo ay, no me sale la palabra, el protocolo este de cadena de custodia, que se lo podíamos agregar como información adicional, si bien más atrás, o en una de las últimas diapositivas, está como un ejemplo más claro de cada uno, como para que lo tengan más visto y, y lo puedan refrescar de ahí, que está como más detallado todos estos datos que vos mencionaste, pero que te explica cuál es su finalidad, su función más puntual. Claro, claro, sí, sí, y de hecho, Como, insisto, de la página de la Procuración sí, lo se pueden pueden, descargar. entre tantas otras cosas, se pueden bajar los documentos, unos buenos Sí, originales, para después sacarle exacto. fotocopia. Y esto, también insisto con esto, insistimos con Mica, no es solamente una cuestión del perito, ¿eh? Esto debería ser de cualquier funcionario público en ejercicio de sus funciones, proceda en el marco de una IPP que está surgiendo justo en ese momento, proceda con el secuestro de cualquier elemento, ¿sí? Y algo que nos debemos, Mica, en científica, desde siempre, es la cadena de custodia en el dedo gordo de cualquiera de los pies del cadáver, porque nunca Sí, entra un cadáver con una cadena de custodia en la morgue y eso exacto. está, por lo menos está mal. Pero bueno, Exacto. llegará el día en que hagamos el esfuerzo de decir, bueno, vamos a hacer toda la provincia a partir de Sí. ahora, cadáver que entra en la morgue con cadena de custodia. Es la evidencia física por excelencia el cadáver. Sí, es verdad. Lo que pasa es que en el momento del trabajo en el lugar, como que el perito deja constancia que se lo lleva al médico y ahí ya se desliga de esa obligación. Pero Claro. bueno, Sí, sí, ese traspaso en el medio hay una laguna importante. exacto, quedamos ahí medio descubiertos. Sí, Bueno, ahora le toca el turno a la sangre que se puede manifestar de múltiples maneras, de múltiples formas, impregnando diversas superficies, por los distintos medios de aposentamiento, que dan para hacer una explicación aparte, ¿no? Para un capítulo aparte, lo que es los patrones de sangres o la dose time evidence, que están en el lugar del hecho o la escena del crimen, en las prendas de la víctima, del victimario, en un automóvil, en planos verticales, planos horizontales, sangre vieja, sangre fresca. Hay muchas manifestaciones, pero bueno, dentro de las más comunes tenemos, por ejemplo, la mancha seca, ¿sí? Cuando sobre todo son gotas, no se han hecho lagos hemáticos, lo que la doctrina describe como lago, arroyo, arroyuelo, charco, y esos nombres. Cuando tenemos salpicaduras y entre que llega el perito y que lo llaman primero, después, primero llega la policía, porque llega el perito, se secó. Se secó porque corre el aire, porque es verano, porque es en la vía pública, por lo que sea, se secó. Entonces esa fase líquida ya no está tan presente, está solidificada la muestra. Son gotas secas, a veces cuarteadas, entonces hay que hidratarlas, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer una transferencia, una absorción, rehidratar esa muestra, macerarla con solución fisiológica estéril, que todos los peritos tenemos que tener en el maletín, y que actúe la gota de solución fisiológica sobre la impronta de sangre seca para que la reviva, entre comillas, la humecte y la vuelva líquida, y de esa manera hacer la rodada con el hisopo o la transferencia con una gasa hidrófila también esterilizada, para evitar, por supuesto, la contaminación cruzada. Más a sabiendas de que hoy por hoy las muestras de sangre que se colectan, casi en la mayoría de los casos, en su totalidad, van a ir a parar a un laboratorio de genética forense. Y ahí las células van a decidir para qué lado va la sangre. La idea es que no esté el ADN del perito, ni el ADN de nadie que por contaminación cruzada lo ha depositado en el procedimiento de colecta de la muestra. Tenemos entonces la hidratación
mediante la técnica de maceración con solución fisiológica de muestras secas de diferentes superficies, ¿verdad? Que generalmente son no absorbentes. Ahora, por ahí tenemos, como ve la segunda foto, la foto del medio, una muestra de aparente sangre en una pared de un domicilio que está pintada con látex, o un muro de Durlock. ¿Qué hacemos? Ahí si hidratamos con agua, lo más probable es que también se deshagan otras componentes de la pared, el plano vertical no nos va a hacer fácil la tarea, porque la gravedad nos va a jugar en contra. Podemos hacer un raspado con un bisturí o con un elemento filoso que también esté libre de contaminación y llevarnos parte de soporte, no hay problema. Dentro de ese soporte mezcla va a estar la célula componente de la sangre que estaba en la impronta, que le va a servir al genetista para hacer una determinación de ADN. Y después tenemos las cuestiones de las prendas con manchas de sangre, que están relacionadas con lo que hablábamos de las prendas o del hospital o de la morgue, ¿sí? De la víctima, generalmente víctima de lesiones o la muerte, está vestida y tiene prendas impregnadas con sangre. Deben retirarse de la mejor manera posible el cadáver o del paciente, o si está vivo, obviamente lo van a hacer los servicios de emergencia y con poco conocimiento y poco interés por dónde hacen el corte, es una urgencia. Así que cuando llega a nuestras manos, si no están acondicionadas de la manera debida, tenemos que dejar secar, envolver esas prendas doblándolas cuidadosamente con separadores de papel que también estén libres de contaminación, y en sobres grandes, de esos grandes oficios, sobres extra large, o en cajas de cartón, van a ir por separado a donde tengan que ir, que generalmente va a ser en primera medida el laboratorio químico para determinaciones cual y cuantitativas de sangre humana y para toma de muestras para preservar para ADN, y subsidiariamente pueden llegar a ir a un laboratorio de balística para hacer un análisis de cortes en prendas o también posibles trayectorias de proyectil de arma de fuego, signos tipificadores de proximidad en el disparo y otras tantas cuestiones. La violencia en prendas, con descoseduras, desgarraduras y desabotonaduras, las hacen generalmente los laboratorios químicos, pero tranquilamente la puede hacer un perito balístico en ocasión o en el marco de su pericia. Creo que estas son las tres manifestaciones más comunes, ¿sí? Podemos llegar a tener la posibilidad de levantar sangre líquida. Generalmente a los cadáveres y a las personas se les saca sangre para determinar grupo, factor, tóxicos y alcohol, o en cuerpo médico o en la morgue. Esas se anticoagulan por una cuestión obvia y se refrigeran hasta que llegan a la mesada del laboratorista. Pero si nos toca en la escena sangre en grandes cantidades, ya en parte coagulada o charcos que están frescos, podemos absorber con una gasa. Ventilamos un poco la gasa para que no vaya muy hidratada el envoltorio y después se envuelve con otra gasa, generosa capa de gasa, y se mete en un sobre de papel. ¿Cuál es el objetivo de gastar tanta gasa? Primero, que se levante una buena cantidad. Y segundo, que esa capa adicional gruesa de gasa hidrófila esterilizada que envuelve a la muestra impida que se transmita la fase líquida al envoltorio de papel que la contiene y que nos llegue un sobre impregnado en sangre con toda la desprolijidad que significa, pero principalmente con todo el riesgo de patógenos que significa. Ahí tenemos de vuelta una imagen del cuchillo. Ahora tenemos otra persona que quiere ingresar. Sujeto con precintos a un soporte de cartón, preservando la hoja, que es de donde se van a obtener generalmente las más ricas trazas en cuanto a la genética que puede tener por parte de la víctima. Y del mango, muchas veces decimos o tenemos la encrucijada de que priorizamos los rastros papilares o priorizamos las células epiteliales por descamación. Y yo creo que se pueden hacer ambas cosas sin conflicto. Partamos de la base que en un mango de un cuchillo, como el de la imagen, tramontina de cocina, que tiene un mango de madera y que están las improntas de los diagramas papilares superpuestas generalmente o corridas, no vamos a tener mucha posibilidad de éxito para buscar rastros papilares de origen dactilares. Pero sí, lo más probable es que haya en esas vetas microscópicas de madera gastada células por descamación epitelial, del quien los esgrimió contra la víctima. Bueno,
Si se ve un rastro papilar, vamos a dejarlo al perito en rastros, le guardamos ese pedacito para él, que lo trate, que se saque las ganas. Total, tenemos el resto de la empuñadura para hacer un hisopado y obtener células epiteliales si las hay. Y después tenemos objetos, como dice el último de los supuestos, con manchas visibles, que se van a poder embalar completamente los objetos. Esto siempre los genetistas lo recalcaron. Después se ponen odiosos cuando le mandás todo el objeto al laboratorio, pero ellos en las charlas dicen, si ustedes pueden mandarme el objeto, mándenme el objeto que yo acá hago la extracción más conveniente. Entonces le van a llegar, como en este caso, palangana, pala de punta, todo tipo de objetos transportables, hay que tratar de mandárselos. Ahí va a estar el desafío para el perito si cuenta con bobinas de papel craft o grandes envoltorios, no la va a envolver con un diario, más vale, para poder proteger el objeto y la supuesta muestra genética que contiene. Pero bueno, si es la directiva de los laboratorios de genética de la provincia, hay que tratar de acoplarse. La idea es esa. Acá tenemos diferentes supuestos. Por ejemplo, palas que están deficientemente protegidas. Esta pala, que se supone que se utilizó para vulnerar la integridad física de alguien, se la ha protegido solamente, como ven acá en la imagen, la primera imagen, en donde había alguna impronta que parecía sangre, bueno, le han puesto un cartón con una cinta. Pero la visión acá nos indica que también quien la esgrimió la ha agarrado por el cabo y que esa parte también tendría que estar protegida, porque ahí están las células de quien la esgrimió contra otra persona, seguramente. ¿La idea cuál es? Como en la tercera imagen que hay acá, embalarla completamente, ¿sí? Con el ingenio y los recursos que se tengan en el lugar, y si no, se hace un primer levantamiento en la escena, se protege, y cuando llegamos a la base, como nos gusta decir, ahí hacemos una pequeña formalidad y la embalamos correctamente para que se preserve hasta el laboratorio. En este supuesto de acá arriba, lo que tenemos es un sobre de papel. Sí, está bien, hay que usar sobres de papel cuando hay fluidos biológicos, pero en este caso no lo han dejado secar, creo que ni siquiera lo dejaron escurrir. Entonces es como meter una esponja de cocina, cuando apenas terminamos de lavar los platos adentro de un sobre. ¿Qué va a pasar? Va a transferir, va a absorber, el papel también funciona por capilaridad, va a transmitir esa sangre, va a ser un arco iris así de descomposición de colores, y ese color oscuro que ven ahí, esas manchas oscuras, obviamente es la proliferación de las bacterias y las cadaverinas que empiezan a transformar la muestra, generan un microclima, desnaturalizan las células y consecuentemente la cadena de ADN, esa macromolécula súper enrollada, que es la que realmente nos va a dar la pauta en la investigación criminal. Ya no va a ser viable si esto llega en estas condiciones a un laboratorio de genética, creo que ni lo van a recibir en la mesa de entradas, en realidad. Abajo lo que tenemos son más supuestos de muestras que han florecido, entre comillas, por haber sido almacenadas en compartimentos estancos, como las bolsas de nylon, siendo de naturaleza orgánica. Entonces se genera el microclima, incluso se generan gases de descomposición, metano, butano, que producen que la bolsa se infle, así como el periodo enfisematoso en los cadáveres, que se hinchan, bueno, están llenos de gases. Y además esos gases tienen cadaverinas, huelen mal y son peligrosos para nuestra integridad física. Más allá de que lo más probable es que la molécula acá esté desnaturalizada y no nos brinde ningún resultado en la investigación. Y por último, también tenemos la posibilidad de equivocarnos de esta manera. Meter las crocs, el calzoncillo, los jeans, la remera y el buzo, todo dentro de una misma caja. Porque son de la misma persona. Pero ahí hay superposición y transposición, o sea, transferencia de muestras entre sí. Se mezclan los sustratos que pueden estar adheridos en las crocs con las células que puedes tener por transferencia del victimario de la camisa, y se mezcla todo. Y la idea es que estén separados. Se pueden envolver por separado, y ahí, una vez que están envueltos por separado, sí, si entra en una misma caja, una caja de resmas, la metemos todo ahí. Pero todas sueltas, sin protección, mezcladas las ropas, es contraproducente. Y lo peor que nos puede pasar, además de que no nos dé el resultado que espera la investigación, es que le saquen fotos para preservarse terceros y digan, a mí me llegaron así las muestras, de esta manera. Están mal colectadas desde el vamos, no sé quién fue al lugar del hecho, el perito no sabe trabajar, bla, 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 y terminamos
siendo el blanco, tal vez con justa razón, ¿no? Si hicimos esto, de las críticas de que la investigación fracasó en ese aspecto técnico o científico porque no lo embalamos de la manera apropiada desde el inicio. Acá tenemos también la posibilidad de levantar tierra y vegetación. Ustedes saben que la cuestión comparativa que vincula personas con lugares y demás en criminalística la hacemos todo el tiempo, y tal vez este tipo de vegetación puede vincular un automóvil o un sujeto con una zona determinada o con la vegetación que había en tal domicilio o en tal zona. Eso es importante para la investigación. Y en cuanto a la tierra, más allá de que se puede encontrar algún elemento extraño tipificador, esta tierra, en esta zona, por esta fábrica que se erige acá a 100 metros, es rica en contenido de tal mineral o de tal sustancia. Pero lo que generalmente se utiliza en la tierra es los granos de polen, la palinología, buscar en ese sustrato el polen de las especies vegetales de la zona y poder hacer vínculos con sujetos o con vehículos, sobre todo en casos extraterritoriales, ¿no? Cuando hay grandes distancias recorridas para el descarte de un cuerpo, para el ocultamiento del vehículo o para que el mismo autor del hecho eluda la acción de la justicia. ¿Van bien hasta ahora? ¿No quieren hacer alguna pregunta? No saben quizás poner en sonido el micrófono. Tan tímidos. Bueno, pueden agarrar abajo o arriba, donde no sé cómo lo tienen ustedes, tienen como un icono donde pueden levantar la mano. Apretan ahí, También. aparece una manito y igual solamente nos veo a nosotros dos y después veo A a Natalia Jessica. y a Jessica. Sí, El resto no los veo. estoy igual. Pero bueno, seguimos entonces. Como decíamos, el perito en rastros es el hombre orquesta, o la persona orquesta en este sentido, y va a estar levantando lo que sea. Huesos también, salvo que tenga un antropólogo cerca, seguramente no lo tienen, va a estar involucrado en el levantamiento de piezas óseas que se suponen de naturaleza o de especie humana, porque al médico así le pareció, ¿verdad? Esto está bueno porque nos incorpora un montón de conocimientos. Después vamos a estar nosotros debatiendo si esto es un una tibia, un fémur, una costilla humana o no. Hay huesos que son inconfundibles de especie humana, como un cráneo, pero hay otros que no, que son confundibles con otras especies. Sin embargo, que termina levantándolos es el perito en rastros. ¿Por qué? Porque es el que más sabe de levantar las cosas y de cómo levantar las cosas. Entonces, se hace un fotografiado. Acá ya me está avisando que termina la sesión. Quedan 10. Se hace un fotografiado, se pone una superficie de contraste atrás para que no salgan las baldosas, las juntas de dilatación de la calle, y una referencia métrica en todos los casos. ¿Sí? Toda esta documentación gráfica es importante con la codificación alfanumérica que se le asigne para después embalarlos. Si están secos, se embalan directamente con papel madera, papel craft, y se disponen en cajas en la medida de lo posible para que vayan inmovilizados y acomodados hasta el laboratorio de antropología. Ahora, si estos restos no están secos, como las prendas impregnadas, hay que dejar que se sequen a la sombra, que se les vaya su humedad, que el sustrato térreo muchas veces le incorpora, por ahí tienen bichos bolita, pastos crecidos, raíces, bueno, eso hay que tratar de que no vaya, y después proceder a su embalaje para su remisión. Cuando los huesos vienen acompañados por partes blandas, restos de tejidos en descomposición, músculo, piel, tejido conectivo, hay que hacer un descarnado violento en la morgue, con cepillado enérgico, para que todas esas partes blandas abandonen el soporte óseo y no se vayan pudriendo en el embalaje de acá hasta que les llegue a la mesada al antropólogo forense y ponga el grito en el cielo. Entonces, se fotografían con las partes que tengan de adherencias blandas, pero después hay que decirle al fiscal, esto hay que acondicionarlo antes de ser remitido al laboratorio, lo vamos a hacer tal día, tal hora, en la morgue, si es que tenemos, o en la cocina de donde se pueda, tampoco tiene que ser la morgue, se recomienda que sea la morgue. Y ahí sí se transforma la muestra, se le sacan las adherencias con enérgico cepillado, bajo un curso de agua, y después se deja secar para el embalaje definitivo y la identificación para mandarlos al laboratorio de antropología. En algunos lugares, como en La Plata, ahí está
la Facultad de Ciencias Naturales, y que ellos tienen grandes tolvas llenas de unos escarabajos que se llaman dermestes, unos coleópteros que se llaman dermestes, que lo que hacen es limpiar el hueso totalmente, se comen todo el tejido blando y dejan pelado y reluciente el hueso. Pero eso pasa en La Plata solamente. Eh, Digo que es un método bastante interesante como para acondicionar un hueso y no tener que cepillarlo ni meterlo, mezclarlo con el agua. A ver si podemos seguir avanzando un poquito más antes de que se nos termine la sesión. Acá tienen ejemplos también, bueno, mostramos lo que la técnica nos indica en cuanto a lo que está escrito, la experiencia y la doctrina, y después los malos ejemplos, lo que no hay que hacer, que está tachado con una cruz roja, por supuesto. El hueso adentro de una bolsa de un compartimento estanco. Van a ver que por más seco que parezca, tiene algún porcentaje de humedad en su interior, ahí en la sala de espera. Y si no lo dejamos respirar al entorno del hueso, empieza a condensar esa humedad en la cara interna del envoltorio estanco, y eso es un círculo vicioso que genera un microclima que hace que proliferen las bacterias y los hongos que transforman al hueso de alguna manera, lo degradan. Este cráneo que está dentro de una bolsa negra tampoco debería ir por motivos similares a los que estamos mencionando, y esta caja que tiene piezas sueltas, tampoco, porque se chocan entre sí, se mezclan, se corrompen. Hay que tratar de embalarlas individualmente, como si fueran adornos de Navidad, ¿sí? Cuando yo era chico, los adornos de Navidad eran más bien de naturaleza vítrea y se envolvían en papel de diario porque se rompían como un vaso. Lo mismo con cada una de las vértebras del hallazgo de restos óseos que nos tocó en la guardia, que no son muy seguidos cuando pasa, entonces conviene hacer un buen trabajo y embararlos individualmente. No sin antes contabilizar, sacar una fotografía con la ayuda del médico de si estamos en presencia de un esqueleto completo, parte de un esqueleto, o si está la posibilidad de que sea mezcla de dos o más individuos. Porque por ahí hay pocos huesos, pero tenemos dos maxilares inferiores. Eso nos da la pauta de que ahí hay restos por lo menos de dos individuos, ¿eh? Seguramente con gran grado de certeza, y eso es importante, ¿sí? Después nos dejan en offside cuando nos preguntan cosas como esa y nosotros no sabemos contestar. No sé si había 3 tibias, y bueno, si había más de 2, capaz que estamos en presencia de 2 individuos, o capaz que había 2 fémures, pero izquierdos los dos. Estamos en presencia de probablemente 2 individuos, por más que no estén completos los esqueletos. Bueno, y por último, porque ya se nos acaba el tiempo, el ADN de toque, el bendito, famoso y lleno de misticismo ADN de toque. Obedece a la sencilla razón de que nuestra superficie cutánea, que es el órgano más grande que tenemos, la piel, se descama todo el tiempo. Las células van saliendo desde adentro hacia afuera, van reemplazando capas preexistentes y las últimas están muertas y queratinizadas. Eso es lo que nos brinda por ahí una mínima capa donde no sentimos dolor, nos podemos levantar un poco de piel con una aguja, no sentimos dolor, es una capa transparente que nos permite ponernos pálidos o sonrojarnos, y que lo adviertan quienes están con nosotros, pero de todos modos eso se va desprendiendo porque el cuerpo se va renovando de adentro hacia afuera. Y cuando se desprende, lo hace con más énfasis o con mayor grado si la superficie con la que roza nuestra piel es abrasiva o algo abrasiva. Por ejemplo, la empuñadura de un arma de fuego, que es abrasiva a propósito, para que no se deslice, que no se patine en las manos del tirador que está transpirado, o que tiene sangre en las manos, o que tiene lodo en el arma. También son abrasivas las cremalleras de los precintos que muchos criminales utilizan para los calificados, las entraderas y sujetar e inmovilizar a sus víctimas. Son abrasivos, por ejemplo, los toallones en los baños, en superficies que son rugosas, ásperas. Esas son las que van a receptar la mayor cantidad de células epiteliales al contacto del sujeto con esa superficie. Y en todos los casos, como no somos expertos en superficies y no conocemos la variable de cuánto tiempo estuvo tocando, hacemos de rutina la toma de potenciales
células epiteliales por descamación de todos los picaportes externos e internos de los vehículos automotores, los puños del manubrio de las motos, el espejito retrovisor, el aro de volante, la palanca de cambio, porque sabemos que para manejar un auto esa persona necesariamente tuvo que poner su mano en la palanca de cambios o haber agarrado el volante con las manos. Si después usaba guantes, es un problema ya que nos excede, pero nosotros, que tenemos obligación de medios, vamos a hacer los hisopados sobre esas superficies porque razonablemente son las que el sujeto sospechado de haber cometido el crimen tuvo que haber tocado para subirse, manejar el auto y dejarlo tirado en otro lado. ¿Mm? Así que, bueno, no sé, Mica, yo creo que se acaba el tiempo. 2 minutos Sí, 25, no puedo seguir avanzando, nos falta todavía, pero es lo que está en el módulo, no se preocupen. Con esto sí, yo creo que ya completamos bastante lo del lunes pasado. sí, sí, opino lo mismo. No sé si tienen alguna duda como para cerrar en estos 2 minutos, eh, que Yo aprovechen, dejé el chat porque había unos presentes. sí, unos Perfecto, presentes. gracias, chicos. Eh, Valió bueno, la pena quedarse hasta tarde el lunes, les gustó, les sirvió. Esperen que voy a dejar de compartir, así les veo sí, a los que están con la cámara. ahí está. Ah, no, no hay nadie con la cámara. Nada, Jessica quedó Solamente nomás. Jessica, qué grande Jessica. La Bueno, verdad que bueno, sí. no tengo ninguna duda, todo bien Eh, explicado. Brandon, bien, gracias, muchas gracias y gracias por tomarse el tiempo para conectarse hoy, que es una cuestión que era voluntaria y sin embargo acá están, acá ¿eh? están, Somos sí, 14. Buenísimo. así Bueno, es. nos vemos entonces en el inicio del módulo siguiente. Ahí están todos contestando por el chat, Están, buenísimo, gracias chicos, gracias por están. decir presente. Y Mica, no sé si querés agregar algo más, nos No, que vean el despedimos. módulo, que estén atentos que a partir del 21, y es que no recuerdo mal la fecha, está habilitada la actividad, Ah, que bien, cualquier cosa estamos en contacto por el foro, por los mensajes, por si tienen alguna duda o algún inconveniente con alguna parte del material. Nada, y agradecerles como siempre, y a vos, Hernán, excelente como siempre. Muchas gracias. gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes y a vos por acompañar, por supuesto, siempre. Ahí No, estamos por haciendo favor. un buen equipo, Micaela. Sí, No, así que, bueno, nos despedimos, estamos a bueno, la escucha por el foro. sí, nos conectamos por ese medio. Acordate, acordate de la grabación. Sí, sí, ahora trato de subirla. Nos vemos, Gracias, muchas nos gracias. vemos. Chau. Gracias, profe. Buenas noches. Chau, Buenas Jessy. noches, nos vemos.